Bien, mis hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, vamos a leer en esta ocasión desde el versículo 12 hacia adelante. Hechos capítulo 3, versículo 12 hacia adelante. Nos dice la palabra del Señor: al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombre de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad les hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y al justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conoce. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas: que Jesucristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan a la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él presten atención en todo lo que les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado, desde Samuel y sus sucesores en adelante, también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos, hermanos, en la serie del libro de Hechos y estamos viendo este capítulo que vimos la semana pasada, la sanidad al cojo o al lisiado, dependiendo de la versión que usted tenga, acerca de este milagro. Y el autor de Hechos, que es Lucas, nos ha estado relatando acerca de cómo el Señor había prometido que iba a venir el Espíritu Santo. En el capítulo 1, los apóstoles, cierto, ven la ascensión del Señor. El Señor les dice que esperen en Jerusalén, y ellos lo que hacen es obedecer al Señor y esperar, pero no esperar de forma pasiva, sino lo que ellos hacen es esperar en oración. Y así es como esperan en oración, y mientras están también en oración, buscan un sucesor de Judas Iscariote, el cual finalmente sabemos, cierto, que es Matías, quien es reemplazado para que sean exactamente los 12 apóstoles que el Señor escogió. Y de ahí en adelante vemos entonces un gran sermón de Pedro. Hoy veremos otro gran sermón de Pedro, pero cierto, del capítulo 2 ya podemos encontrarnos con un sermón que va a dar el apóstol Pedro cuando, después del Pentecostés, que el Espíritu Santo desciende, cierto, empiezan a hablar en distintos idiomas que las personas van viendo ahí. Algunos piensan que están borrachos, entonces Pedro se para y explica cuál es el propósito en el cual se haya hablado en lenguas. O sea, explica el propósito de esta obra, de este acontecer del Pentecostés. Lo mismo va a hacer ahora, va a explicar lo que está sucediendo. Entonces el capítulo 2 nos describe que viene la presencia del Señor, empiezan a ver gente que escucha este mensaje, y después vimos los efectos que produce ese sermón, que son muchas personas que llegan a conocer al Señor, se arrepienten, y la iglesia entonces comienza a vivir de una forma muy viva, ¿cierto? Vemos a la iglesia actuando en perseverancia a la doctrina de los apóstoles, a las oraciones, al partimiento del pan, y vemos la relación en la comunión en todas las cosas, no solo en el templo, sino que hay una comunión completa en todas las cosas. Entonces la semana pasada observamos cómo había habido un milagro aquí. Un milagro: este cojo de nacimiento había recibido sanidad instantánea
del Señor, cuando vieron, ¿cierto?, a Pedro y a Juan, que se dirigían al templo como buenos judíos, y en ese momento, ¿cierto?, Pedro le dice, míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le da, ¿cierto?, esta maravillosa sanidad. Y hoy veremos entonces qué es lo que sucede después de que pasa esa sanidad. ¿Qué es lo que va a suceder alrededor después de que pasa esa ciudad? Y entonces, mirando los versículos del 12 al 16, podemos ver lo siguiente, que es el poder del nombre de Jesús el que sana. El poder del nombre de Jesús es el que sana, en estos versículos del 12 al 16. Si uno observa esos versículos, hermanos, del verso 12 al verso 16, entonces nos vamos a encontrar con algunas cosas que Lucas nos va a mostrar acerca de lo que Dios está haciendo. Primero, podemos ver que inmediatamente después de la sanidad, y que es lo común, la gente viene a ver qué sucedió. Oye, escuché que sanaron a un lisiado, a un cojo de nacimiento, entonces vengan a ver lo que sucedió. La gente inmediatamente viene, se reúne a ver qué es lo que está pasando. Y el verso 12 y verso 13, vemos a Pedro, que va a querer aclarar y nos va a decir, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué piensan que el poder nuestro o la piedad nuestra es la que ha traído sanidad a este cojo? No somos nosotros, hermanos. Es el Dios que ustedes mismos confiesan, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que ustedes mismos creen, es el Dios que ahora en este momento ha actuado. O como lo dijo el Señor en alguna ocasión en los evangelios, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Un Dios que actúa, un Dios que obra, un Dios que hace milagros cuando Él quiere hacer de forma totalmente soberana. Y lo que hacen los apóstoles es reconocer eso. Es decir, el poder no está en nosotros, no está en nuestra piedad la capacidad de sanar a las personas, es simplemente la obra de Dios. Y ahí, hermanos, inmediatamente se aprende a distinguir entre falsos profetas y verdaderos profetas, o entre falsos apóstoles y verdaderos apóstoles. La característica de un verdadero apóstol es dar gloria a Dios, es apuntar a lo que Cristo hizo. La verdadera característica de un verdadero pastor es atribuir todo lo que sucede a la gloria de Dios y no decir, bueno, es que yo soy muy poderoso, es que yo soy muy fuerte, es que yo soy muy sabio, es que yo soy muy inteligente, es que mírenme a mí como soy, sino que lo apunta los apóstoles a la gloria de Dios. Es ese Dios que ustedes mismos adoran, ese es el Dios de sanidad, ese es el Dios de poder, ese es el Dios vivo, es lo que le dicen los apóstoles. Y entonces Pedro le dice en el verso 13 que este Dios que ellos adoran ha querido glorificar a su siervo. ¿Ya? Apunte y observe con cuidado esa palabra siervo, porque lo que está haciendo Pedro y lo que va a hacer constantemente en este segundo sermón es apuntar a las profecías acerca de Jesús. Y esta palabra siervo es una palabra que apunta a la profecía de Isaías. La profecía de Isaías apunta al siervo sufriente. ¿Recuerdan el siervo sufriente o el siervo escogido que Dios tiene para llevar a cabo su propósito? Si uno va a Isaías capítulo 42, versículo 1, nos dice el profeta Isaías lo siguiente: este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 42, versículo 1. Y en el mismo libro, en el capítulo 52, versículo 13, nos dice lo siguiente el profeta Isaías: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Lo que quiere decirnos aquí el apóstol Pedro es que sí, es cierto, este siervo, Cristo, fue un siervo sufriente, pero no solamente eso. Ese siervo sufriente, ese siervo escogido por Dios, fue alguien que sufrió, alguien que fue humillado, pero también alguien que fue exaltado. ¿Por qué? Porque Cristo no solo murió, sino que Cristo resucitó. Y esto estaba en las profecías, esto ya venía desde el antiguo pacto, y eso es lo que está diciendo Pedro. Miren, este es el siervo escogido de Dios. Y al final del verso 13, hasta el versículo 15,
Pedro va a confrontar a los judíos para decirle, ustedes repudiaron, entregaron y mataron a este siervo. Ustedes son quienes han repudiado al santo y al justo. Ustedes, que se dicen seguidores de mí, ustedes mismos mataron a ese siervo. Y eso es lo que les dice. Fuertes palabras para ellos, ¿no? Ustedes mismos son culpables. Ustedes son aquellos que en vez de pedir al santo y al justo, al autor de la vida, prefirieron a un asesino. Prefirieron a un malvado como Barrabás. Y ahí que está haciendo, está recordando lo que vemos en los evangelios. Bueno, uno puede ver en Mateo capítulo 27, por ejemplo. Recordamos la historia cuando Pilato está ahí y le dice, bueno, ¿a quién suelto? Aquí está Jesús, aquí está Barrabás. ¿A quién suelto? Y la gente grita, ¿no? A Barrabás, la mayoría. Y finalmente, este Barrabás, cierto, es suelto. ¿Qué hago con Jesús? Dice Pilato, ¿qué hago con Jesús? Crucifícalo, crucifícalo. Y eso es lo que pide. Y la famosa actuación de Pilato, ¿no? Se lava las manos, diciendo que esta sangre no caiga sobre mí, que caiga sobre ustedes. Eso es lo que está recordando a los judíos. Recuerden que la gente que está escuchando esto son los mismos judíos que vieron lo que Jesús hizo, que vieron cómo Jesús murió y que saben que Jesús resucitó. A ellos le está diciendo, ustedes han repudiado al autor de la vida. Ustedes han matado a Cristo. Son culpables. Lo han repudiado, ¿no? Lo han odiado, lo han aborrecido, lo han despreciado, siendo el Mesías, siendo el siervo escogido de Dios. Pero hay algo que no pueden negar. No pueden negar lo que Jesús hizo. No pueden negar su enseñanza. No pueden negar sus milagros. No pueden negar, incluso les dice que ustedes mismos son testigos de la resurrección. No pueden negar eso, que Cristo ha resucitado. Su poder se ha mostrado evidentemente. Y entonces en el verso 16 ya le da la razón, le da la explicación. ¿Saben qué? ¿Por qué ha sido sanado este cojo de nacimiento? ¿Por qué ha sido sanado este lisiado? Dice que lo ha sido así porque ha sido en la fe en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, o la idea del nombre en el mundo antiguo, es la idea de que es una persona en sí. El nombre no es solamente como hoy nosotros le ponemos un nombre a una persona y no necesariamente, a veces sí, a veces no, nos preocupamos del significado y el significado no necesariamente corresponde con la vida de uno, ¿no? Por ejemplo, yo soy el juicio de Dios, Daniel, el juicio de Dios. No necesariamente yo soy el juicio en sí, ¿no? O así como su nombre tiene un significado, pero no necesariamente representa todo lo que usted es como persona. Sin embargo, en el mundo antiguo se buscaba hacer eso, corresponder. El nombre representaba lo que la persona en sí era. Jesús, el Mesías, el ungido del Señor, ¿no? Es lo que apuntaba. Por eso, después más adelante, usted va a encontrar en el capítulo 4, versículo 12, esta conocida frase de Hechos, capítulo 4, versículo 12, donde dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, o sea, no hay otra autoridad en el cual los seres humanos puedan llegar a ser salvos. No hay. Y en el nombre de Jesús se puede sanar a las personas. En el nombre de Jesús las personas pueden llegar a creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ese nombre tiene poder, ¿no? Como decía ese himno, hay poder, poder sin igual, ¿no? Hay poder en el nombre de Jesús. Es poderoso. ¿Por qué? Porque es el nombre del Mesías Salvador. Y eso nos lleva, hermanos, a pensar en esto, ¿no? Que para los judíos era muy importante considerar el nombre. Incluso algunos no se atrevían ni a pronunciarlo, ni a escribirlo, porque pensaban que podía, ¿cierto?, blasfemar o deshonrar el nombre de Dios. Por eso no tomar el nombre de Dios en vano es no tomar a Dios en sí mismo de forma vana. Y es por eso que vemos en la Escritura que este nombre del Señor nosotros podemos ir y pedir delante de Dios en su nombre. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús
Todas las cosas se hacen conforme a su voluntad. Pero también debemos vivir en el nombre del Señor. Nos dice Pablo en la carta de Colosenses, capítulo 3, versículo 17, nos dice lo siguiente: y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Como cristianos, si nos acercamos al Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque su nombre tiene poder, tiene autoridad. Se nos ha dado la autoridad para que nosotros como cristianos prediquemos en el nombre de Jesús. Bautizamos en el nombre de Jesús, o en el nombre del Dios Trino, que reúne la autoridad y el poder que como cristianos hemos recibido. No es que ese poder esté en nosotros de forma innata, sino que viene por medio del nombre de Jesús. También, hermanos, podemos pensar que esto que nos muestra el Señor de este siervo sufriente nos da un modelo a nosotros como cristianos. Un modelo de que en su primera venida nuestro Señor Jesucristo vivió en humillación y luego fue exaltado. Es el gran himno de Filipenses capítulo 2. Cristo es humillado hasta lo más bajo y luego exaltado hasta lo más alto. Nosotros como cristianos que seguimos el camino del Señor, este es un modelo para nosotros. Es el modelo de vivir en la humillación como cristianos. En la humillación en el sentido que el mundo no nos ama, que el mundo no nos quiere, que el mundo nos propone un éxito mundano, pero nosotros como cristianos seguimos otro estándar. No seguimos el estándar del mundo, del éxito, en donde el éxito es tener cosas, donde el éxito es tener grandes carreras, donde el éxito es tener un nombre grande. Para nosotros el éxito es caminar con Jesús en humillación, siguiendo su camino, siguiendo sus pisadas, enfrentando la prueba y la dificultad como nuestro Señor Jesucristo la enfrentó. En medio de las pruebas, dificultades, tentaciones, caminamos con el Señor en humillación. ¿Por qué? Porque algún día estaremos en exaltación con Él. Seguimos este modelo de humillación para luego estar en exaltación con Él. Mire, por ejemplo, lo que nos dijo el Señor en Lucas capítulo 14, versículo 11. El Señor está enseñando ahí y nos dice en Lucas capítulo 14, versículo 11, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido o exaltado, dependiendo de las versiones. ¿Qué nos dice ahí? Que si nosotros seguimos el camino del Señor en humillación, finalmente seremos exaltados, porque lo que estamos haciendo es seguir el modelo de Jesús, humillación para luego exaltación. Pedro también lo dice de esta manera en su primera carta, capítulo 5, versículo 6, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. O sea, vayan y humíllense. La humillación en el mundo es desprecio, pucha, que fome que nos humillen. Pero en la vida cristiana la humillación es buena porque nos ayuda a crecer y a depender más de Dios. Así que si Jesucristo fue humillado en este mundo y llevado como un cordero al matadero, ¿qué espera usted, hermano, si está siguiendo a Jesús? ¿Qué espera usted, hermano, de este mundo? Nada. Si Cristo fue humillado siendo perfecto y usted no lo es, ¿qué espera usted? Si Cristo siendo perfecto fue perseguido, ¿qué espera usted? ¿Espera ser amado, aplaudido por vivir para la gloria de Dios? No, no va a suceder eso. Va a ser odiado, despreciado, aborrecido. Eso es ser cristiano. Eso es seguir las pisadas de nuestro Señor. Hermano, ¿estás preparado para ser humillado por la causa de Cristo? ¿Estás preparado para ser ridiculizado por la causa de Cristo? ¿Estás preparado para ser odiado por la causa de Cristo? ¿Estás preparado para ser perseguido por la causa de nuestro Señor Jesucristo? Eso es ser cristiano. Otro modelo de cristianismo pop, simpático y buena onda con el mundo no es el cristianismo bíblico. El mundo odia a Cristo. Odia el cristianismo, porque la fe cristiana les dice la verdad, les dice lo que es la realidad de todas las cosas. Y hermanos, si los hombres rechazaron a Jesús y lo repudiaron como un asesino y lo repudiaron como alguien que no querían, ¿qué cree que va a pasar hoy? ¿Qué pasa con las personas hoy en día? Repudian el Evangelio.
El hombre naturalmente repudia al Evangelio, no le agrada el Evangelio. No es una buena noticia inmediatamente para ellos, porque no lo ven así. Lo ven como gente desagradable que le está hablando de algo que es molesto. ¿Ya? Ayer en evangelismo estuvimos con algunos hermanos y seguramente lo palpamos, ¿no? Palpamos eso, cuando estamos en la calle se palpa eso, que la gente aborrece lo que les decimos, que no le agrada la noticia que le traemos. Es una buena noticia porque no entienden su condición de miserable, pecador, para luego comprender lo maravilloso que ha sido el Señor. No logran comprender eso, piensan que somos gente molesta, pero el mensaje del Evangelio es una buena noticia, que el Señor ha determinado salvar a los pecadores que se arrepientan y vengan a Él. Esa es la buena noticia. Y el mundo aborrece y odia eso. Por eso el Señor no se anda con medias tintas. El Señor dice en Mateo 12:30, dice, el que no está a favor mío está contra mí. El que no recoge a mi lado, desparrama. En otras palabras, o estás conmigo o no estás conmigo. O me sigues o no me sigues. O estás dispuesto a pagar el costo de ser cristiano o no estás dispuesto a pagar el costo de ser cristiano. O crees a Dios como dice la palabra o crees a Dios a tu manera. No hay más caminos. Hermanos, no hay más caminos. Y decimos, el mundo aborrece a Cristo. Sí, obvio, el mundo aborrece a Cristo. Pero cuando tú no vives conforme a la palabra de Dios, actúas igual que el mundo, estás aborreciendo la palabra de Dios. Cuando tú no obedeces lo que la palabra de Dios dice, tú estás repudiando a Cristo. Cuando tú dices, ay, qué exagerado esto sobre Dios o sobre la palabra de Dios, tú estás repudiando al santo, al justo, al autor de la vida. Cuando tú no estás viviendo como dice la palabra del Señor, lo que tú haces entonces es repudiar el Evangelio del Señor. Ya sea en tus pensamientos, hermanos, ya sea en tus acciones, ya sea en tus motivaciones, cuando tú no vives conforme a Dios, repudias la palabra del Señor. Porque, hermanos, ¿quién de ustedes le creería a un esposo que dice, yo amo a mi esposa? Sí, ¿cómo la amo? No, todos los días llego, violento contra ella, le hablo mal, la golpeo, pero yo la amo. ¿Usted le creería? No sé. O al contrario, una esposa que trata mal a su esposo, ese pobre tipo, que no lo ama, que no lo atiende, que es indiferente con él, y después dice, no, si yo amo a mi esposo. ¿Usted le creería? No es cierto. ¿Y por qué entonces pensamos que la gente que dice ser cristiana, pero que no vive en conformidad a su palabra, ama al Señor? No tiene sentido. No tiene sentido. Quien dice que me ama, guardará mis mandamientos, dice el Señor. O sea, quien dice amar al Señor, vive conforme a la palabra del Señor. Quien no, no ama al Señor. Porque el amor se refleja en las obras que uno hace de agradar al Señor. Eso es amor. Eso es verdadero amor. No es simplemente palabras, sino que son los actos que reflejan si verdaderamente esa persona ama o no ama a Dios. Cuando tú no vives conforme a la palabra de Dios, lo que estás haciendo es repudiar al santo, repudiar al justo, tratar en poco la obra del Señor que ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Pisotear la sangre de Cristo, como dice Hebreos. Eso es lo que estás haciendo. Es grave, hermanos. Es terrible. Es miserable de nuestra parte repudiar al santo, al justo, al bueno, al autor de nuestra vida, al autor de nuestra salvación. Es repudiar su sangre santa. Así que lo que hace el apóstol Pedro, después de poner esta culpabilidad sobre las personas que lo están escuchando ahí, los judíos, es entonces llamarles al arrepentimiento. Verso 17 al verso 26. Hay un llamado al arrepentimiento y hay un testimonio de los profetas que han predicho o han dicho lo que Cristo iba a hacer. El llamado al arrepentimiento entonces y el testimonio de los profetas. Lucas nos va a describir entonces aquí lo que Pedro sigue diciendo en este segundo sermón. En los versos 17 y 18 les dice primero que ellos obraron por ignorancia. Versos 17 y 18, ellos obraron por ignorancia, porque no entendían ni no sabían lo que estaban haciendo. Y no solo ellos, sino que también sus gobernantes, la gente de autoridad
que estaban en ese momento actuaron por ignorancia. Pero esto, por supuesto, no anula la culpabilidad que ellos tienen. No anula la responsabilidad que ellos tienen delante del Señor. Y a pesar de eso, el Señor lleva a cabo su plan y su voluntad. Y eso es lo maravilloso del plan del Señor, que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de nuestros fracasos, que a pesar de nuestras maldades, el Señor sigue llevando a cabo su plan. No depende de nosotros. No depende de mí como pastor, no depende de ustedes como cristianos, depende de Cristo. Él tiene un plan ya trazado y ese plan se va a llevar a cabo. Por eso dice aquí que sí, obraron por ignorancia, pero aún así se debía cumplir lo que decía de los profetas, que Cristo debía padecer. A pesar de su maldad, el Señor lleva a cabo su propósito. Por eso Jesús dijo muchas veces que Él iba a padecer. Mateo capítulo 16, versículo 21 nos dice, desde entonces, Mateo 16, 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, ustedes pecaron contra Dios, ustedes repudiaron a Dios, pero aún así Dios va a llevar a cabo su propósito. Va a llevar a cabo su obra, su voluntad, va a llevar a cabo que Él va a morir y que va, aparentemente, la fe va a desaparecer, el Mesías va a morir y aparentemente se va a acabar todo, pero en verdad recién está comenzando. Y podemos observar que esa ha sido toda la historia de la iglesia también. Parece que la iglesia va a ser destruida, parece que el mundo ya tiene mucha fuerza y que la iglesia ya no avanza, pero hermanos, la iglesia del Señor nunca pierde. No por nosotros, porque nosotros sí que somos perdedores, o losers, ¿no? Pero Dios, no, Dios ya venció. Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Y ese es el fundamento de nuestra iglesia. Es Cristo el vencedor. Y por eso Él sigue llevando a cabo sus propósitos. Y por eso mismo Pedro dice en el verso 19 que los llama al arrepentimiento. Les dice que se arrepientan y se conviertan de sus pecados y entonces va a venir tiempos de alivio en la presencia del Señor. Y ese alivio no solo va a ser ahora presente, sino que también nos va a dar la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es que si ellos creen en Jesús, confiesan sus pecados, abandonan sus pecados, serán perdonados por Dios y van a experimentar un alivio y una libertad inexplicable hasta la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, si usted hoy día vino y está con una carga de un pecado, hoy usted viene ante el Señor, se arrepiente, confiesa su maldad, abandona su pecado, ¿y qué sucede? Hay libertad, como decía la canción, ¿no? Experimenta libertad, se saca el peso, ¿cierto? La historia de John Bunyan, ¿no? El progreso del peregrino. Llega a la cruz y llegando a la cruz quita la carga pesada. Se quita el pecado. Y ahora es libre. Camina sin esa mochila. Se siente ligero. Ya no está ese peso del pecado. Esa es la sensación cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Es quitarse la mochila, quitarse ese peso y ser libre, hermanos. Eso es ser libre en Cristo. Si usted es cristiano, lo ha experimentado muchas veces. Si usted no es cristiano, no sabe de qué estoy hablando. Pero los cristianos experimentamos eso, esa libertad, esa liberación del peso del pecado. Y Pedro dice en el verso 21 que estas profecías, que las profecías del antiguo pacto hablaban de lo que Cristo iba a hacer con nosotros. Habla de que va a haber un día de restauración de todas las cosas, cuando ya no haya más maldad ni más pecado en este mundo. Por eso Pablo nos habla en Romanos capítulo 8, versículo 34, diciendo, ¿quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Cristo lo que hizo fue ascender a los cielos y ahora está en la presencia de Dios. ¿Y qué está haciendo? Dice que una de las cosas que está haciendo es interceder por nosotros.
Satanás va y dice, mira este Daniel cómo se está portando, y es pastora, y se supone que ejemplo, mira cómo se está portando, muy mal, está pecando. Satanás viene y me acusa, ¿cierto?, a mi conciencia. Pero aparece Cristo y dice, yo intercedo, yo morí por este Daniel que es pastor, yo morí por él, yo pagué en la cruz e intercedo por él. Tiene que arrepentirse, confesar su pecado y va a tener libertad. Y así con cada caso de cada uno de ustedes. Cuando pecan, se sienten culpables, sienten su conciencia, sienten su corazón, saben lo que la palabra de Dios dice. Y Satanás va a usar eso para destruirlo, para desanimarlo, para meterlo en un pozo profundo de culpabilidad. Pero nosotros tenemos el arrepentimiento. Tenemos a Cristo intercediendo por nosotros. Tenemos al abogado que está delante de Dios reclamando y diciendo, hey, yo pagué por él. Yo pagué por él. Solo si confiesa su maldad y su pecado, tendrá alivio y libertad. Por eso Pedro cita aquí profecías del antiguo pacto y nos habla, ¿cierto? Y nos dice que desde Samuel y sus sucesores anunciaron este momento. O sea, desde el antiguo pacto varias profecías anunciaban esta obra de Cristo, su muerte, su resurrección, su exaltación. Hablaban de esto. Y aquí varios estudiosos piensan que cuando habla de Samuel y los demás, está pensando en las profecías davídicas, o sea, del reino de David, ¿cierto? Que David hablaba en el antiguo pacto que iba a haber un rey y que este rey no iba a morir, sino que este rey iba a estar siempre gobernando constantemente. El versículo más conocido es el Salmo 110, versículo 1, que nos dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, está aquí a la diestra, delante de Dios, y está esperando hasta que llegue ese tiempo pleno y completo de restauración, cuando todas las cosas finalmente sean exaltando a Cristo. Ahora no sucede así, vemos el mundo, la maldad, el pecado, pero va a llegar un momento en que eso se va a acabar y Cristo solamente va a ser exaltado. Y Cristo solamente va a ser alabado. Y ahí es cuando llegará la restauración de todas las cosas. Y Pedro finaliza este sermón diciéndonos en los versos 25 al 26 que somos hijos de los profetas y del pacto de Dios realizado con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham, el creyente, había dicho al Señor que todas las naciones iban a ser bendecidas, o todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y adivine qué, hermano, en esas bendiciones estamos incluidos nosotros. Usted es parte de Abraham, miles y miles de años hacia atrás, ¿no? Se le dio esa promesa. Le dijo, ustedes van a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes. No puedes, ¿no? Infinito, innumerables. Somos parte de esa promesa, hermanos. De esa promesa somos parte. Por eso Pablo razona este tema y lo explica. Si usted alguna vez ha estudiado la carta de Gálatas, explica este tema, también un poco en Romanos, pero en Gálatas nos dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 7, nos dice lo siguiente: por tanto, sepan que son de la fe. Estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, o sea, usted y a mí, somos gentiles, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Si usted es parte de Cristo, usted es parte de Abraham el creyente. Y entonces recibe las mismas promesas que se le dio a Abraham. ¿Se da cuenta la unidad de la Biblia? La Biblia apunta a un solo tema: Cristo. Y enfatiza lo que Cristo ha hecho a través de toda la Escritura. ¿Qué nos enseña, hermanos, este sermón? ¿Qué nos puede llevar a pensar en nuestra vida? Primero, hermanos, es muy importante ver que este sermón es una explicación de algo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Una sanidad. Hay un cojo o un lisiado que ha sido sanado.
Y lo que hace Pedro es explicar eso y mostrarnos que no se trata simplemente del milagro. No se trata simplemente de que Dios actúe y haga milagros. Se trata de que Dios confirma su mensaje a través de los milagros. Se trata de que los milagros apuntan al Evangelio. Por eso, hermanos, no es suficiente solamente decir, cuando uno va a una iglesia, aquí hay milagros, aquí está la iglesia verdadera. No es suficiente, hermano. Porque mire lo que dice Pablo en su segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice que la venida del impío, o sea, malvado, ¿cierto?, será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está diciendo que Satanás, sus demonios y todos ellos también hacen milagros. Los falsos profetas también hacen milagros. Son obreros de Satanás y también hacen milagros. Por eso no es suficiente, como antiguamente se hacía, poner una carpa, ¿cierto?, e invitar a la gente a una noche de milagros. No es suficiente eso, hermano. Si es solamente ese el centro, estamos mal. Porque debe estar el Evangelio. Dios puede sanar a una persona, obvio, es Dios, es todopoderoso. Dios puede hacer un milagro, amén, puede hacerlo. Pero no es el fin. Es que nosotros necesitamos explicarle el Evangelio, explicarle que Cristo ha venido y ha pagado en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para salvarnos de la condición y la perdición en la cual nosotros estamos. Y eso se hace explicando el Evangelio, exponiendo el Evangelio. Eso se hace explicándole a la gente de qué se trata Cristo. Y eso es lo que hace Pedro. Este sermón nos enseña que no es solamente el milagro, sino que el Evangelio nos muestra que ha sido explicado a través de este milagro. No debemos solamente quedarnos en el milagro, sino que ver que el milagro apunta a lo que Cristo ha hecho. Luego también, hermanos, podemos aplicar aquí algo muy importante, que es lo que les decía anteriormente, que lo que hace Pedro aquí es predicar usando toda la Biblia. Predica del Evangelio usando toda la Biblia. Y eso es un desafío para todos nosotros. Por ejemplo, cuando lees el divertido libro de Levítico, cuando lees las divertidas genealogías, que sé que te encantan, cuando lees eso, ¿está Cristo ahí? ¿Lo ves? Difícil, ¿no? Difícil, me imagino. Cuando ve los números infinitos que hay en la Biblia, y muchos números ahí, ¿cómo está Cristo ahí? ¿Cómo puedo ver a Cristo ahí? No es tan fácil como parece. Pero los apóstoles hicieron que todas las profecías, todas las cosas que hablaba el antiguo pacto apuntaban a lo que Cristo ha hecho. Aludían a la obra de Cristo. Podemos ver, por ejemplo, el siervo sufriente. Un concepto que está muy fuerte en Isaías, el siervo sufriente. Y vemos que habla de que ese siervo es Cristo. Sufriente y exaltado es lo que Cristo ha hecho. Podemos ver un profeta similar a Moisés, citando Deuteronomio. Ese profeta que esperaban los judíos es Cristo. Podemos ver la descendencia de David, ese rey prometido que esperaban es Cristo. Podemos ver la promesa de Abraham, esa promesa que le había hecho a Abraham es finalmente cumplida en Cristo. O sea, toda la Biblia nos habla acerca de Cristo. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando incluso se enojó con ellos y le dijo, son tardos para oír y entender, en Lucas 24, como todos nosotros somos, el Señor que hizo, Lucas 24, 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó referentes a él en todas las Escrituras. O sea, vio y explicó todas las Escrituras a partir de la obra de Cristo. La ley, los profetas, los salmos, todo apunta a la obra de Jesucristo. Las promesas de los patriarcas no solo apuntan a las promesas de los patriarcas, apuntan a lo que Cristo ha hecho. El Éxodo no apunta solamente al Éxodo y a una liberación física, sino que apunta a una liberación espiritual que tenemos en Cristo Jesús. La Pascua no apunta solamente a una Pascua de los judíos, sino que es la Pascua que Cristo ha hecho. Y así uno podría seguir con cada evento que encuentra en la Biblia. Así que, hermanos, este sermón nos enseña y nos muestra que
la forma de entender toda la Biblia es Cristo. La obra de Cristo debe ser central en la forma de predicar, ya sea en la calle, ya sea en el púlpito, ya sea en todos lados. Es Cristo finalmente el centro de toda la palabra de Dios. Y finalmente, hermanos, este sermón nos enseña que debemos arrepentirnos, creer, y entonces seremos parte de este reino del Señor. Este sermón contiene muchas cosas interesantes, pero uno de ellos es la idea de arrepentirse y tener entonces tiempos, o vendrán tiempos de alivio, porque el pecado nos trae esclavitud, nos trae peso, pero el confesar el pecado, el arrepentirse, nos trae liberación del pecado. Pero además de eso, nos trae la maravillosa obra del Señor en ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Y por eso Gálatas nos dice que en Gálatas capítulo 4, versículo 5, porque ustedes son hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Hermanos, ¿saben lo maravilloso que es ser hijo de Dios? Es ya no ser odiado por Dios, sino que ahora es ser amado por Dios. Ya no es ser bastardo, o sea, alguien desconocido, o como se decía antiguamente en Chile, guayo, sino que ahora eres hijo. Ya no eres alguien sin identidad, sino que ahora tienes una identidad en Cristo. Ya no eres alguien sin herencia, sino que ahora eres alguien con herencia en el Señor. Ya no eres alguien sin ninguna promesa y esperanza, sino que ahora tienes promesas infinitas y una esperanza infinita. Si entregas tu vida a Cristo, tendrás todo esto. Pero ahora, si eres cristiano y has olvidado todas estas riquezas que tienes en Cristo, recuérdalo. Todo esto es lo que tienes si tú te arrepientes de tus pecados, eres libre de tu maldad, eres libre de tu pecado, y entonces encuentras en Cristo alivio, descanso, satisfacción, plenitud y gozo con Él para siempre. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, cada día estás obrando y guiando nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos de nuestra maldad, a arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y a vivir cada día honrándote y sirviéndote a ti, Señor. Padre, si hay alguien que no haya entregado su corazón al Señor en este día, tú, Señor, obra para que entregue en verdaderamente su corazón a ti, Señor. Que no, Señor, aparentemos ser cristianos, que no aparentemos seguirte, sino que verdaderamente te sigamos de corazón, que entreguemos nuestra vida a ti y que sirvamos a ti para siempre, porque tenemos promesas, porque somos amados, porque tenemos esperanza, Señor, en ti. Gracias porque este sermón nos muestra un modelo de cómo nosotros también podemos testificar a otros acerca de tu gran obra, lo que tú has hecho. Te agradecemos, Dios, por toda tu bondad y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.